Saludos a cada uno de ustedes, qué lindo que nos veamos en esta noche, en este nuevo live. El tema de hoy es un tema, no solamente es controversial porque es controversial y tenemos opiniones divididas y diferencias de opiniones, sino además porque el tema en sí es extremadamente sensible. Es un tema muy sensible y les recuerdo desde qué óptica hablo. Mi óptica es la de ser un cristiano pecador y perdonado por el Señor. Permítanme otra vez, por acá se me hizo algo, ya estamos. Pero yo quisiera que pudiéramos abrir el texto bíblico y saber qué es lo que dice la Biblia. Yo no sé si tu experiencia en algún momento ha sido la de estar cerca de una persona que ha cometido suicidio, que ya de por sí es un tema ríspido, es un tema muy complejo y profundo. Así que si alguien ha pasado por una amarga experiencia con alguien cercano, quiero que sepan que estoy intentando ser lo más sensible al respecto. Jamás voy a minimizar el dolor que una persona vivió o el dolor que provocó a las demás personas. Por tal motivo es que no quiero meterme a tratar de ver todos los temas que el suicidio me puede generar. Siempre están ustedes para que comenten y para que compartan, pero sepan que hay un sinfín de temas y no puedo tocarlos todos, además no soy experto en todos. Voy a tocar únicamente la parte que es la mía, la parte bíblica, que es lo que dice el texto bíblico al respecto, y cómo como iglesia, unos que somos creyentes, debiéramos reaccionar. Les dije al principio que soy cristiano y por lo tanto hablo de la óptica bíblica. Entiendo que la palabra del Señor es verdad y por lo tanto quiero exponerles lo que entiendo que es verdad. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de esto porque el suicidio se está convirtiendo lastimosamente en una pandemia a nivel mundial. Y cuando hablamos pandemia, luego con cuidado, porque hay muchísima gente optando por este camino. En el meme de ayer decía, el suicidio no es una solución para nada, no resuelve nada. Así que creo que debiéramos sacar el tema, ponerlo sobre la mesa. Mi esposa viene hace rato hablándome al respecto. Varios de ustedes me han puesto WhatsApp acerca del tema, así que quiero que lo platiquemos brevemente. Ahora, aclaro otra cosa importante. El live de hoy no es una consejería del tema, ¿ok? Las consejerías nunca se dan con 150 personas, nunca. Especialmente este tema que está delicado. Así que si alguien tiene algo que necesita dirección en este tema, le aconsejo que busque ayuda personalizada para que usted pueda salir al respecto. Rápidamente les hablo de estadísticas. Escuchen esto. La tasa nacional, estamos hablando únicamente de Costa Rica. Si hay gente fuera del país, pues tendrás que buscar tus estadísticas, pero en Costa Rica te hablo algunas generalidades rápidas. La tasa nacional de suicidios en Costa Rica pasó de 6.4 por cada 100,000 habitantes a 7.2 por cada 100,000 personas en el país en el 2018. Esto significa que va en un avance constante este asunto del suicidio. No llega a un punto donde se estabiliza, sino que va en un avance constante. Y sin embargo, a pesar de que hubo esta tasa de suicidios, el intento de suicidio, que es otra estadística, el intento de suicidio aumentó en un 65%. Es una estadística exorbitante, 65%, casi dobla en los últimos años. Y hablando de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, calcula que por cada muerte de persona que se suicidó, por cada muerte hubo al menos 20 intentos de suicidio que no fueron consumados. Y muchos también ni siquiera fueron registrados. Así que durante el 2018, en nuestro país, en 31 de los 81 cantones en nuestro país, se cometió, escuchen, más suicidio que homicidio. En otros 11 cantones se cometió la misma cantidad de suicidios que de homicidios, según el INEC. Esas son cifras escandalosas. En Costa Rica, vean, aproximadamente una persona se quita la vida cada día, más o menos. Es un tema real. Es un tema real. Según la OMS a nivel global, a nivel internacional, el suicidio, escuchen, es la segunda causa de muerte entre personas entre 15 y 29 años. Las nuevas generaciones de nuestro planeta, como segunda causa de muerte, es el suicidio. Hay más de 800,000 personas que se suicidan cada año en el mundo. 800,000. Y Costa Rica aporta 300 cada año. Inclusive es una estadística terrible, pero es así. Cada 40 segundos una persona se suicida. Eso quiere decir que cuando terminemos este live, habrán muerto por suicidio en el mundo unas 90 personas. Repito, es un tema real. Y la iglesia, ustedes y yo, deberíamos de estar listos para abrazar, para acompañar a una persona que necesita este acompañamiento. Así que vamos a empezar con la
la definición, quiero participarlos y también, al igual que yo voy a cuidarme de ser sensible, les pido que ustedes también se cuiden de las palabras que vayan a decir y de que a la luz de eso ustedes y yo podamos trabajar en este tema que es importante. Muy bien. ¿Qué es el suicidio? ¿Alguien sabe cómo definir en varias palabras la palabra suicidio? Quisiera participarles un momento. ¿Qué es el suicidio? Vamos a ver si estamos todos aquí conectados. Muy bien. Si alguien se anima simplemente a definir la palabra misma del suicidio. ¿Qué es un suicidio? Yo sé que puede sonar obvio, ¿está bien? Pero quisiera que lo habláramos, que lo definiéramos. Dice Raúl, acabar voluntariamente con la propia vida. Carlos Obando, mi papá dice quitarse la vida voluntariamente. Quitarse la vida por su propia mano, autoeliminación, autoeliminarse. Una persona frustrada podría suicidarse, el acto de quitarse la vida por mano propia, terminar la vida por sí mismo, autoeliminación. Es como una, dice gente, liberación. ¿Ok? ¿Qué más? Vean, cuando hablamos de suicidio, yo entiendo que todo lo que ustedes me están diciendo es real, ¿sí? Pero el suicidio, según la Real Academia y según lo entendemos, es el acto por el cual una persona se provoca la muerte de forma intencional. Debe ser intencional y debe ser propia para que entendamos cuál es el acto de suicidarse. Pero, y aquí es lo que quiero que ilustremos. En otras palabras, el suicidio es la acción de matar. Y tenemos que verlo así. Repito, intento ser sensible, pero es la acción de matar. Lo menciono de esta forma porque viéndolo así, ustedes y yo podemos concluir de una manera muy sencilla que el suicidio es pecado. Está bien, arranquemos con esa expresión. Si entiendo que el suicidio es la acción de matar, entonces el suicidio es pecado porque entendemos en los mandamientos que matar es pecado. Por lo tanto, el suicidio es un problema del alma, es un problema de lo interno. Aunque las consecuencias del suicidio son diferentes, por ejemplo, las de un homicidio, ¿sí? Los principios espirituales aplican igual para ambas, un suicida o un homicida, porque ambos quitan la vida, porque ambos son homicidas o auto-homicidas y por lo tanto ambos incurren en el tema pecaminoso. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Yo quisiera para los que están ahí, los que les gusta anotar, que de pronto saque su papel y lápiz y anote algunos pasajes que nos pueden ayudar. La Biblia dice en un pasaje que es muy conocido, es Santiago el apóstol, en el capítulo 4 y el versículo 2, él dice lo siguiente. Escuchen lo que dice la palabra del Señor referente a esto. Ustedes, dice Santiago, ustedes desean algo y no lo obtienen. Entonces matan y sienten envidia porque no pueden obtener lo que quieren. Hay todo para analizar, pero escuchen la esencia de lo que está diciendo Santiago. Ustedes desean algo y no lo consiguen. Entonces, como no lo consiguen, matan y sienten envidia porque no pueden obtener lo que quieren. Esto quiere decir que según el consejo de la Biblia, el suicidio es provocado de manera general por un deseo no satisfecho. Cualquiera me dirá, eso ya lo sabíamos. Está bien, pero esto fue escrito hace 2000 años. Aunque ya lo supiéramos, eso tiene 2000 años de estar ahí escrito. Un deseo no satisfecho. Y los deseos no satisfechos, mis hermanos, son muy, pero muy peligrosos, porque un deseo no satisfecho puede llevarte a matar, ya sea a otra persona o a uno mismo. Yo me imagino que ninguno de ustedes, quiero pensar así, ninguno de ustedes ha incurrido en el homicidio, espero. Pero en honor a la verdad, hay miles de personas, cientos de miles de personas que mueren todos los días a causa de suicidios o a causa de homicidios. ¿Por qué? Y según Santiago es porque ustedes desean algo y no lo consiguen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces matan y sienten envidia porque no pueden obtener lo que quieren. Y por eso es tan relevante, y aquí también le hablo a los papás, es tan relevante que esos deseos no satisfechos los entendamos como súper peligrosos. Ahora, ¿cuál sería la solución al respecto? ¿Será entonces de que ayudemos a las nuevas generaciones a resolver sus deseos o que los ayudemos a obtener lo que ellos desean o a nuestros hijos? ¿Será esa la solución? Y mi respuesta es no creo que esa sea la solución. Creo que tendríamos, que es súper importante, aprender a saber qué es lo que deseamos y aún como papás, los que tenemos hijos desde que son chiquitos, enseñarles a nuestros hijos a desear lo que deben de desear, porque si desean lo que no corresponde y ese deseo no es
conseguido, no es obtenido, se puede incurrir en la matanza, como dice Santiago. Entonces, como no consiguen lo que desean, entonces matan y sienten envidia porque no pueden obtener lo que quieren. Es importante esto. Papás, rápidamente, papás, tenemos que enseñar a nuestros hijos a desear lo que deben de desear, porque un deseo no obtenido puede convertirse en un homicidio o un auto-homicidio, en este caso, el asunto del suicidio. Así que vuelvo rápidamente a Santiago. Y vean lo que dice Santiago. El consejo de Dios dice que matar viene de un deseo no cumplido. Le escuchaba hablar a un pastor una vez acerca de por qué una persona se suicida. Y algunas personas decían que se suicidaba porque era una manifestación, ¿cómo lo digo?, de odio personal. No se querían, no se amaban, les faltaba amor propio y por eso se quitaban la vida. Y entonces escuchaba a esta otra persona, perdón, decir que él consideraba que era todo lo contrario, que él lo que creía era que había un amor propio tan profundo que ante las injusticias o los problemas o lo que fuera en el mundo, que ya entendemos todos que nuestro mundo es un mundo caído, ante esa clase de cosas, como me amaba tanto, era la propuesta de esta persona, como me amaba tanto y no quería pasar por eso, entonces me quitaba la vida. Déjeme explicarlo. ¿Por qué se suicida la gente? Y el texto dice, por un deseo no cumplido, por un deseo no cumplido. En la crisis del 2008, algunos recuerdan esto, se reportaron cerca de 10,000 suicidios a causa de este fenómeno. Sé que tal vez a Costa Rica no golpeó tanto, pero a nivel mundial golpeó. Pregunta rápida, ¿alguno de ustedes sufrió algún golpe financiero por la crisis del 2008? Quisiera que me respondieran eso. Ok, ahí estamos. Hay gente ya respondiendo. Algunos que no, otros que sí, otros que no, pero en 2018 me estafaron con el banco. Lo siento, Marcia. Sí, algunos que sí. En este momento no lo recuerdo, pero seguro que sí. Vean, digamos que de todas maneras todos hemos pasado por algún asunto de tensión y de sufrimiento. Y cuando uno piensa en estos 10,000 y pico de gente que suicidó a causa justamente del tema de la caída de la bolsa, ¿qué es lo que esta gente quería? Quería que su dinero se les regresara. Y cuando no pudo, entonces van justamente, como decía Santiago, entonces voy y me quito la vida. Entonces, no es tan simple, pero lo estoy generalizando. Estos 10,000 suicidios, muchos eran empresarios que perdieron su dinero. Posiblemente esto no me golpee ni a usted ni a mí, pero mucha gente era empresarios que perdieron muchísimo dinero y entonces lo deseaban de vuelta y al no obtenerlo decidieron matar, quitarse la vida. De pronto pensemos en una joven que termina con su novio. ¿Qué es lo que este novio quiere? La quiere a ella de vuelta, pero no la obtiene y entonces contempla el suicidio. Y otra vez se cumple Santiago 4. Algunas personas que han pasado por situaciones médicas o sociales muy complejas, alguna enfermedad o algo por el estilo, y desean paz para sus vidas y no la obtienen y piensan, si me mato ya no sufro, si me mato seré libre del dolor. Todos son deseos que no podemos conseguir. Y obviamente no puedo dejar de lado el concepto de lo que deseo y lo que Dios desea, porque lo que deseo y lo que Dios desea no siempre van de la mano. Es más, la gran mayoría de veces lo que yo deseo y lo que Dios desea no van de la mano. Y esto lo hemos conversado mucho porque, y de muchas maneras, porque esto, lo que Dios desea, ¿cómo se le llama? La voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Y por eso como creyentes debiéramos estar constantemente aspirando a la voluntad del Señor. Cuando pensamos en esto, estamos recordando que Dios quiere que tu sufrimiento y el mío, no importa si uno es más grande que el otro, pero que ambos sufrimientos se los llevemos a Él. Él fue el que dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les voy a dar descanso. Eso lo dijo Jesús. ¿Alguien se acuerda? Ese es el deseo de Jesús, que tus sufrimientos, junto con los míos, se los llevemos a los pies del Señor. Un Jesús, mis hermanos, que es el único que puede llenar esos vacíos. No sé si recuerdan, pero Juan, el apóstol Juan, lo dijo de la siguiente manera: el mundo sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, el mundo se destruye, se va al piso con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, o sea, el que hace lo que Dios desea, ese permanece para siempre. Primera de Juan 2:17.
Así que este ratito no es para condenar a los que se han suicidado, ese no es el tema jamás en la vida, sino es para hacer conciencia de la enorme necesidad que tenemos de Jesús. Todos tenemos necesidad de Jesucristo porque Él es el único y su voluntad la única que nos evita esta clase de cosas. Él es el único que me puede ayudar a desear lo que Él desea y permanecer para siempre. Nadie me responda, pero yo quiero pensar que ustedes y yo tenemos el deseo, escuchen esto, tenemos el deseo de desear lo que Jesucristo desea, porque si deseamos lo que Jesucristo desea, permanecemos para siempre, pero el mundo acaba con sus malos deseos y Santiago dice que cuando tienen un deseo y no es satisfecho, entonces matan por no haber obtenido ese deseo. Yo sé que tenemos la tendencia de hablar mal o en un caso puntual, de hablar de alguien que se suicidó, que se quitó la vida, y eso evidentemente para la familia es súper doloroso. Y tenemos la tendencia de ver con malos ojos, pero el cristiano debería de aprender a ver diferente, a ver con ojos de misericordia, de amor, y con ojos que puedan de alguna manera ayudar y bendecir a las personas que en este caso están pasando por esto. Así que lo que estoy hablando en este momento es un caso general de los fundamentos de esto que es tan extremadamente trágico, porque una persona que se suicida es una persona que se quedó sin esperanza. Piensen en eso, piensen en lo triste que puede sonar eso. Una persona que se suicida es una persona que se quedó sin esperanza, que contempló que la única cosa que lo podía sacar de esto era el suicidio. Y eso me parece muy, pero muy triste. Así que voy a leer un par de cosas que ustedes pusieron por acá. Dice Luciana, ¿qué pasa si una persona se toma un veneno y luego se arrepiente? ¿Qué pasa? Bueno, hablamos de eso un ratito. Se puede aclarar qué es la depresión, ya vamos a hablar también un poquito de eso. Bueno, doña Marta responde, si alguien, el tema del veneno, sí, inmediatamente corre al hospital. Luego hablaremos de la parte espiritual, por aquí correr al hospital. Dice Raúl y compañía, creo que todos los live que abordan problemas de este tipo tienen el mismo origen, no utilizar el parámetro de agrada esto a Dios a la hora de tomar decisiones, hacer algo o anhelar algo. Vean, es tan importante que en la mente nuestra y en la suya, y después lo reproduzcamos y lo enseñemos, que podamos realmente decir cuáles son los deseos de mi corazón. Y me han escuchado, muchas veces he dicho esto, y cada rato sale, cuando alguien me dice que Dios cumpla los deseos de tu corazón, híjole, no sé, porque no sé si mis deseos están todos correctos. Es más, sé que muchos no están correctos. Yo quisiera anhelar lo que Dios anhela y quisiera que vos anhelaras lo que Dios anhela para que nuestros deseos sean satisfechos siempre y entonces caminemos en firme. Bien, quiero participarlos con algo rápido, a ver si me pueden ayudar. Es muy sencillo. ¿Sabía usted que en la Biblia hay suicidas? Hay personas que se quitaron la vida. No quiero hacer demasiado trivial esto, pero quisiera participarlos. Estuvimos sacando y contamos 7, ¿sí? Y me agarré de un pastor que hizo un estudio y estuvimos viendo los casos y eran 7. Así que yo quisiera que usted me dejara saber por ahí, si usted conoce cuáles son estos 7 casos de los 7 personas que se suicidaron. Los quiero participar rápidamente. Mientras tanto, leo un par de comentarios de ustedes. Vayan pensando. Dice Ariana, ok, XPX, creo que no es tan fácil como solo perder algo que uno desea, pero te entiendo y creo que los jóvenes como yo son problemas más psicológicos o las redes sociales o el bullying. Sí, puede ser, pero por ejemplo, en cada caso uno dice el bullying, un chico que trágicamente se quita la vida por el bullying, ¿qué es lo que él deseaba que no obtuvo? Ese es el punto, él deseaba algo y no lo obtuvo. De pronto hablas como, ¿qué otro ejemplo pusiste? Redes sociales, novia que le terminó, cualquier cosa, había lo que yo deseaba que no obtuve. Eso es lo que quiero que veamos, que Santiago es correcto, que cualquier suicida decía, había algo que yo quería y no lo obtuve. Hace poquito, no sé si 4 o 5 días, un señor en el puente ahí por el Estadio Saprissa se quiere quitar la vida. Eso es trágico. Es una persona, es un ser humano que ya no tiene esperanza para vivir. ¿Qué es lo que él desea? Bueno, no sé, tendría que haberlo conocido, poder pagar sus deudas, poder hacer esto, poder hacer lo otro. Había un deseo no cumplido y él piensa que la única forma es quitarse la vida. Por eso creo que Santiago habla del deseo no obtenido y a la luz de eso es que optan por su vida. Muy bien, dice María José López, y cuando el sentimiento de suicidio se da por una acción ajena, ejemplo, violación, el principio es igual, otra vez, es una injusticia
completa. Es una barbaridad. Pero cuando una mujer es violada y ahora quiere suicidarse, hay un deseo de esta mujer, es no sentir eso en su corazón, es que no haya pasado la acción infame que pasó. Ese es el deseo, y cuando no puede obtenerlo porque el pasado no puede cambiarse, opta por el suicidio. No estoy justificando a nadie ni a nada, estoy nada más explicando la definición según Santiago. Desean y no obtienen, y cuando no obtienen, matan. Y en este caso, matar con el suicidio es eso, es un auto-homicidio, es quitarse la vida a uno mismo. Muy bien, ¿cuáles son los 7? Ustedes, todo el mundo arranca inmediatamente diciendo Judas, que es si quiere el más famoso. Entonces, vamos a ver, dijeron Judas, dijeron el rey Saúl, ¿qué más dijeron? Dijeron Saúl, Judas, Iscariote, sí, el papá o abuelo de Betsabé, dice, el consejero contra David. ¿Cómo se llama ese, Pablito? Decímelo. Sansón, Norma habla de Sansón, muy bien, llevamos 3. Marce dice, los ataques de pánico o desequilibrios químicos son importantes en este tema. Gracias. Voy a hacer una pausa a los suicidas para hablar brevísimo de esto. Yo no estoy conversando en este live acerca de cuando una persona químicamente algo sufre en su cerebro o en su vida. Eso tiene que ser tratado a nivel médico. ¿Está bien? Yo estoy hablando porque la mayoría de casos no suceden de esa manera y creo que cada caso tiene que tratarse independientemente porque es algo muy, muy individual. Así que gracias, Marce, por mencionarlo. Hay situaciones que tienen que ver con un desequilibrio químico, algo pasa físicamente en el cuerpo y que debiera, de tratarse adecuadamente. Muy bien. ¿Qué más? Jonás, Fabi y Gaby. ¿Cuál Jonás? ¿Cuál Jonás? Porque no lo conozco. Dame, necesito Judas Iscariote. En el caso de personas que tienen deficiencias químicas, es un tema complicado cuando hay un trastorno o enfermedad mental. Estoy de acuerdo con ustedes. Es el comentario que acabo de hacer. Steph Obando dice que Caín, si me buscas la cita, Steph, para saber a dónde dice que se quitó la vida. Sansón, dice Pri, yo pienso que hay personas que se suicidan por un sentimiento temporal. Sí, pero si escarbamos Pri un poquito más, nos vamos a dar cuenta que ese sentimiento viene generado por un deseo. Y otra vez llegamos a lo mismo. Había un sentimiento de lo que yo quería y no obtuve, sea lo que sea. ¿Ok? No estoy diciendo que bárbaros, que malos, ni que qué buenos y qué lindos. No estoy hablando nada de eso. No quiero ponerme en un lado ni en el otro. No, jamás me quiero poner como juez. Simplemente quiero exponer la definición y exponer los casos. Eso es todo lo que estoy haciendo en esta noche. Ramsés dice que Job, Job no se suicidó. Tendrías que otra vez buscarme el texto bíblico. Y Karen Rodríguez dice, luego de la pérdida de un hijo, volvemos a lo mismo, Karen. ¿Qué es lo que una mamá que ha perdido su hijo? Que eso es muy antinatural, que un papá entierre a un hijo, súper antinatural. ¿Qué es lo que una mamá quiere? Que su hijo no haya muerto. Otra vez, no quiero simplificarlo demasiado, pero eso es trágico. ¿Y qué es lo que quiero? Y cuando ese deseo que no puedo obtener, opto por lo otro que tiene que ver con el tema del suicidio. Yoleni dice, a veces vivir se vuelve muy pesado y cansado, cuando no se conoce a Cristo. Yoleni, yo te diría, y es una opinión personal, para mí no es a veces, para mí vivir sin Cristo es una carga demasiado pesada en un mundo pecaminoso, con gente pecaminosa, llevando una vida pecaminosa. ¿Cómo hacemos para vivir sin Cristo? Y por eso es que la Biblia dice que los que caminan sin Cristo están espiritualmente muertos. ¿Escucharon ese pasaje alguna vez en Efesios? Estamos muertos en delitos y pecados sin Cristo. Y para mí eso es tristísimo pensar en eso, porque uno se da cuenta, ¿cómo es que una persona sin Cristo puede desear lo que Dios desea? Una persona sin Cristo desea cualquier otra cosa y cuando no la obtiene hay una tendencia a matar. Se matar a otra persona o matar a uno mismo, que es el tema del suicidio. Eso es triste, por eso la iglesia debe ser empática y misericordiosa y saber de qué manera puede contribuir para que esto no suceda en la vida de otras personas. Dice María Amalia, según entiendo en Hechos 1:17, Judas Iscariote se cayó de cabeza y se reventó. Bueno, esa es Dani. Sí, eso dice Hechos 17. Hago la aclaración. Aún no he entrado a los suicidas, pero hago la aclaración. Lo que entienden los estudiosos de la Biblia es que Judas en los evangelios se ahorcó y su cuerpo quedó ahí guindando durante mucho tiempo. No quiero entrar en detalles demasiado macabros porque son macabros, pero algo pasa con el cuerpo humano mientras ya está en descomposición y después la rama se rompe, cae al piso, se va de cabeza, se explota, se rompe. Es muy desagradable la escena, así que lo entendemos, por eso es que Lucas nos da esa narrativa, que Judas se cayó y se reventó, se partió la cabeza, mientras que el evangelista dice que se suicidó ahorcándose. Pero está bien.
El rey Saúl. Luciana, acabo de responder esa pregunta. Ahí está. Pablo y Jeremy ahora sacaron la Biblia. Aitofel. Muy bien. Ahorita vamos a verlo. Muy bien. Vamos rápidamente a lo que quiero llevarnos. Algunos perfiles. No somos psicólogos, pero vamos a intentar perfilar a la gente que se suicidó en la Biblia y de qué manera podemos identificar y ayudar al respecto. Bien, son 7 casos. Así que voy a ir rapidito con cada uno de ellos. Y algo importante, no estoy diciendo y no quiero decir que fulanito de tal que se suicidó la semana pasada, antier, lo que sea, ese tenemos que identificarlo como uno de los 7. No hagamos eso. Simplemente les estoy exponiendo el carácter de los hombres en la Biblia que se quitaron la vida. Simplemente quiero que usted los conozca. Eso es todo. No trata de identificar a Pepe o a Juana o a quien sea con el perfil de alguno. No. Simplemente escuche lo que pasaba. El primero se llamó Abimelech. ¿Están tomando nota? Son 7. Abimelech. Y su historia está en Jueces 9. Es una historia interesante. Vamos a ver. Dice Pablo y Jeremy antes de entrar. Si una persona, a Pablo y Jeremy de 12 años, si una persona sabe que va a morir por salvar a otro, ¿cuenta como suicidio? Jeremy, creo que no. Creo que es un asunto de entregar la vida por otra persona. Creo que eso no es suicidio. Y ahorita te voy a dar un caso de una persona que no quería suicidarse, pero se mató igual. Y ahora vamos con esto. Primero, Abimelech. Jueces 9. Este Abimelech era el hijo de Gedeón. Gedeón, aquel famoso Gedeón, el de los 120,000, que fueron 30,000, luego 300, el de las trompetas, bueno, la historia está en Jueces 9, usted puede leerla. Y cuando Gedeón ya no puede reinar más, entonces su hijo Abimelech quiere ser el rey. Lo que pasa es de que tiene 70 hermanos más que tienen el mismo derecho que él. ¿Qué es lo que hizo este hombre infame? Y les cuento que era un infame. Los asesinó a todos sus hermanos en una misma piedra, fue y los fue matando uno tras otro. 70 personas. Es un tipo malo, sin temor de Dios. Y conquista ciudades. Y ahí va diciendo yo soy el rey, y va ganando terreno y demás, y va ciudad por ciudad por ciudad. Pero un día, en medio de una conquista, él está él trabajando en los muros arriba, y una mujer desde los muros toma una piedra enorme, una piedra de molino, y la dejó caer, y le cayó en la cabeza a Abimelech. Jueces 9, estoy nada más contando la historia, y le fracturó la cabeza. Una fractura hace 2,000 años, bueno, si hoy es grave, hace 2,000 años es una sentencia de muerte. Así que Abimelech, en medio de su situación, llama a su criado, y toma su propia espada y le dice que no se diga que una mujer me mató. Ese era el pensamiento. Vean, en su lecho de muerte, segundos antes de morir, lo que él piensa es que una mujer no me atraviese. En su momento más oscuro hay una expresión de su ser, de orgullo y de soberbia, y entonces él muere a causa de su propia espada. Le dijo al escudero, y por orden de él, el escudero le quita la vida. Y es muy interesante ver a este perfil de este hombre. Primero fue Abimelech. Les cuento otro, usted ya lo conoce, fue Saúl. Saúl está en 1 de Samuel 31. Fue el primer rey de Israel. Es un tipo con un potencial enorme. Enorme es el potencial de Saúl, pero quería tener el control de su propia vida, inclusive burlando, según él, burlando a Dios de lo que él debía y lo que no debía hacer. Y un día, cuando estaba batallando contra su némesis, los filisteos, están en esa batalla y una flecha lo alcanza. No sé bien dónde le pegó, pero lo alcanza y él sabe, esta flecha me va a matar. Acaban de matar a su hijo Jonatán y otra flecha lo alcanzó a él y él sabe que va a morir, que lo hirió de gravedad. Y entonces, agonizando, le dijo a su escudero, leo para ustedes, saca tu espada y atraviésame con ella para que no vengan estos filisteos y me maten y se burlen de mí. Pero su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se tiró sobre ella. ¿Qué sabemos de Saúl? ¿Que fue un hombre justo delante de Dios? Y la respuesta es no. Sabemos todo lo contrario de Saúl. Este es el Saúl que Samuel le había dicho, tú has desechado la palabra del Señor y Dios te ha desechado a ti. Estamos hablando de un hombre que había perdido todo temor y respeto y amor por Dios. Y en su momento oscuro decidió quitarse su propia vida. Jayfer habla de Zimri, ya casi llego a ese, Jayfer. Y Luciana nos expone algo personal de ella. Luciana, gracias. Sí, a mí me dio depresión postparto y es terrible. Luciana, no te entiendo porque nunca estuve en tus zapatos, pero sí quiero darte algo que la palabra del Señor dice. Dice la familia Karma,
Yo tuve una depresión postparto, fue muy difícil y no sabía qué estaba sintiendo. Pasé caminando por un puente y consideré tirarme y sentí la mano del Señor en mí ese día. Qué interesante que personas cristianas o no cristianas, temerosas de Dios o no temerosas de Dios, todo mundo sabe que el suicidio no es una opción adecuada. Eso es parte de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y este hombre, el escudero de Saúl, cuando escucha, asesíname, su respuesta es, no, no, eso yo no lo hago. Y Saúl simplemente se suicida. Este hombre que no tenía temor por Dios. El siguiente, el número 3, es el escudero de Saúl. No sabemos mucho de él porque el texto dice, misma historia, 20 segundos después de que Saúl se matara, el texto dice, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Lo único que sabemos de este escudero es que seguía a un mal rey, es todo lo que sabemos. Pero tenemos a esos tres, a Saúl, a Abimelech y ahora al escudero de Saúl. Muy bien, vamos a ver si alguien quiere decir algo o sigo adelante. Ya tenemos 3. Vamos con el cuarto. El cuarto se llama Ahitofel. Ari, para que lo escriba, Ahitofel va con H. A-H-Itofel, Ahitofel. Su historia está en 2 de Samuel 17. Y Ahitofel, les cuento rápidamente su historia, era un soldado que estaba al servicio de Absalón. Antes había sido consejero de David, pero cuando Absalón tomó el reino a la fuerza en contra de la voluntad de Dios, Ahitofel se quedó a servir al nuevo rey. Ahora, están persiguiendo a David porque quieren matarlo. Ahitofel quiere matar al ungido de Dios, al que antes era su rey, al cual era su consejero. Y están persiguiendo a quien Dios ungió y quieren matar la voluntad del Señor, el deseo de Dios. Así que Ahitofel, esa es su historia que es muy breve. Ahitofel tiene un plan. Y entonces dice, ya sé cómo matar a David. Y llega con este plan con Saúl y se lo expone. Y Saúl, este es el plan para matar a Ahitofel. ¿Qué es lo que pasa? Entra en escena otra persona. Esto no hay que aprendérselo, pero entra en escena. Se llamaba Usai. Y este hombre, Usai, dice, yo tengo otro plan diferente para matar a David. Y le expone su plan diferente. Y está Absalón, el rey, diciendo, ¿cuál plan uso? ¿El de Ahitofel o el de Usai? ¿Cuál uso para matar a David? Y le parece a él que es mejor el consejo de Usai, no el de Ahitofel. Así que decidió por este en lugar de este. ¿Saben qué pasó después? Leo 2 de Samuel 17. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, preparó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Qué interesante. Este fue un conspirador, un traidor, un opositor abiertamente a la voluntad del Señor. Y cuando no se le dio pelota a él con su plan, ¿quién sabe qué sintió él? Que lo habían humillado, despreciado, puso todo su casa en orden y se ahorcó y así murió. Ese es el cuarto, Ahitofel. Dice Luciana, pecado y que Dios puede ser perdonado como cualquier otro. Pregunta, ¿qué opina? En un momento te respondo, Luciana. Vamos con el quinto. Ya también lo mencionó, creo que fue Jafer que lo mencionó, que es Zimri. Y este está en 1 de Reyes 16. Este fue un rey, el rey del norte, y este conspiró contra su antiguo rey y lo mató. Ahora, Zimri esperó que su antiguo rey se emborrachara, lo mató, y una vez que lo mató, mató a toda su familia para que nadie pudiera vengarse. ¿A quién mató? A hermanos, a esposas, a hijos, a primos, a vecinos, a mascotas, a todo el mundo los mató. Es un asesino para que nadie pudiera ir en contra suya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se escucha el rumor de que Zimri ahora es el nuevo rey, y otros días dijeron, ¿cómo que Zimri? Y toman las armas, vamos contra Zimri. Y ahí está Zimri reinando, que se autoproclamó rey. ¿Alguien sabe cuánto tiempo reinó Zimri? Les adelanto, 1 semana, 7 días desde que hizo el boicot contra el rey, reinó 1 semana y luego murió. Y les cuento su historia. Cuando la gente escucha de lo que habían hecho, se vinieron en contra suya, y entonces la Biblia dice que ahí se ve Zimri rodeado de sus enemigos que lo quieren matar, y dice el texto, mas viendo Zimri, tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. Se metió en un lugar y así murió. 1 de Reyes 16, está en el versículo 18. Este no es un hombre con quien nadie quisiera relacionarse, un traidor, un asesino, una persona que cuando se ve prende el fuego al palacio de la casa real, y no sé cuánta gente, el texto no dice cuánta gente se llevó en banda, pero a mucha gente mató. Vamos con el sexto, ¿sí? Judas, ya me dijeron, ¿cuál Judas? No todos los Judas son este Judas. Hay Judas
que inclusive han escrito libros de la Biblia. Ahí está el libro de Judas. Este es Judas Iscariote, ¿sí? Y Mateo 27, pues posiblemente sea la historia más conocida. Mateo 27 me habla, ¿qué tipo de hombre era Judas? Moralmente muy cuestionable, traidor de Jesucristo. Inclusive Jesús habló de él cuando dijo el hijo de destrucción. Y el texto dice, entonces Judas, Mateo 27, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Me hubiera gustado que dijera arrepentimiento, pero no dice arrepentimiento, dice remordimiento. Y sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, que es lo que había pagado, a los principales sacerdotes y ancianos. Y dijo, he pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Dijeron ellos. Y entonces saliendo, simple y llanamente se ahorcó por un asunto de remordimiento. Este es Judas. Yo sé que no hay demasiada gente que se llame Judas. ¿Alguien sabe por qué no se llaman Judas? Porque hay un estigma de este nombre, un hombre sin temor de Dios que traicionó a su maestro. Hoy lo usamos inclusive como un insulto. Eso es un Judas, hablando de ser un traidor. Y esto fue lo que hizo él, se quitó la vida. Séptimo y último, y ya lo mencionaron ustedes, Sansón. Lo dejé de último porque Sansón técnicamente, aunque es un suicidio, hay un elemento diferente. ¿Quién no conoce a Sansón? Es el fortachón de la Biblia, un hombre con uno de los mejores potenciales en toda la Biblia, lo cual es increíble. Pensar en Saúl y en Sansón con un potencial tan grande, pero tan grande, y sin embargo se quitaron la vida. Y sin embargo, a pesar de eso, teniendo tanto potencial, se apartó de Dios. Lea su historia, es muy interesante, lea su historia. Se apartó de Dios, puso su agenda personal por sobre la de Dios. Y a pesar de que en el caso de Sansón no fue un suicidio per se, digamos, porque él no quería quitarse la vida, él quería vivir, pero al final se quitó la vida. Su agenda y su motivación fueron pecaminosas. En su momento de más humillación, le habían sacado los ojos, estaba humillado, la gente se burlaba de él. Este gran héroe de Israel ahora yacía humillado. Y en su muerte lo encontramos, escuchen, orándole a Dios. Leo para ustedes Jueces 16. Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostiene el templo para que me pueda apoyar en ellas. Y en ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres, todos los jefes de los filisteos estaban allí, y en la parte alta había unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró, escuchen, oró al Señor. Escuchen la oración de Sansón, que no es para nada espiritual, es una oración re egoísta, pero escúchenla. Oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Sansón sabía que su fuerza venía de Dios, no de su cabello, venía de Dios, y por eso se la pide a él. Y déjame una vez más, por todas, está la intención, vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Lo que quiero no es agradarte a vos, lo que quiero no es liberar a Israel, lo que quiero no es traer gloria al nombre de Cristo, lo que quiero es venganza de mis enemigos. Luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó sobre ellas, y la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza, y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que habían matado mientras vivía. Entonces nos encontramos con ejemplos de hombres que no eran justos delante de Dios. Otra forma de decirlo es, eran hombres que no estaban de la mano de Dios. Al menos en los ejemplos bíblicos, eran hombres que estaban separados de Dios. Repito que aquí hago el paréntesis enorme para diferenciar cosas como los desbalances químicos en el cerebro. Otro tema para hablar otro día y con otra persona que sepa de estas cosas. Pero estos hombres, los que les estoy hablando en la Biblia, eran hombres alejados de Dios. Podríamos decir que eran hombres en un desierto espiritual, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Así que ese es el perfil de los hombres en la Biblia que se quitaron la vida. Personas apartadas de Dios en un desierto espiritual, por llamarlo de alguna manera. Vamos a ver si hay alguien que quiere decir algo aquí. Familia dice, la pregunta es que el pastor John MacArthur indica que el suicidio es un pecado y que Dios puede perdonar cualquier pecado. ¿Qué opina? Es que el otro mensaje quedó dividido. Dice Raúl, habla de su testimonio, que es el otro lado de la moneda. A mí me pasó algo que me impulsó a madurar en mi fe y mi esperanza.
Por meses tuve la oportunidad de hablar de mi esperanza con un joven que yo sabía que tenía diferentes problemas y nunca me animé. Un domingo compartí con él en un almuerzo y hasta lo fui a dejar a su casa. Después de dejarlo a su casa, le dije a mi novia que quería hablar con él de Cristo. Apenas pudiera, esa noche él se quitó la vida. No me responsabilizo para nada, pero eso me abrió los ojos y me hizo entrar en una razón de lo importante que es ser descarados para compartir nuestra fe en Cristo Jesús. Leo a Griselda y luego continúo. Lo triste es que la mayoría de personas que se suicidan aparentan por fuera estar bien y felices, pero por dentro viven totalmente mal. Un ejemplo de suicidio que conmovió al mundo fue el de Robin Williams, no sé si lo conocieron, un actor muy famoso en Hollywood. Y la familia Karma dice, ¿cómo entendemos que Dios le concediera ese último deseo egoísta a Sansón? Te explico este Karma, continúo y luego respondo a las demás preguntas. Dios tenía un plan y Dios va a llevar a cabo su plan a pesar del egoísmo y a pesar de lo ególatra que era Sansón. Noten que al final dice, y Sansón mató a más gente de esos líderes filisteos que los que él había matado durante toda su vida. En otras palabras, el plan de Dios de liberar a Israel de los filisteos se cumplió. Y se cumple, porque esa es la voluntad de Dios. Dios posiblemente tenía un plan específico para Sansón y cuando este jupón no quiere y se desvía, al final dice, vamos a hacerlo en tu forma torcida, pero el plan se va a cumplir y se cumplió. Israel quedó libre después de esto. Muy bien. Ahora, dice Ali Glory, entonces alguien que se hace llamar cristiano jamás llegará a suicidarse. Entiendo que estarían en ausencia de Dios. Déjame empezar con esa pregunta entonces. Una de las preguntas más recurrentes que yo escucho cuando se habla de suicidio es la pregunta de si un cristiano pierde la salvación si se suicida. Y otra pregunta que va de la mano de eso es, ¿habrá perdón para el pecado del suicidio? Quisiera rápidamente que usted me ponga ahí, ¿hay perdón para el pecado de suicidio? ¿Sí o no? Eso es todo. ¿Hay perdón para el pecado de suicidio? ¿Sí o no? Piensa. Alonso, Silvia, María, Alondra dice sí. Dani y Nachito dicen que sí. Vamos a ver quién más. Sí, sí, sí. Dicen Mar de Familia Norma. Igual Alvarado, sí. Jeffer dice, yo creería que no, porque el arrepentimiento es en vida. Estoy de acuerdo con vos, ya voy a explicar eso. No lo sé, dice Osvaldo Ramos, gracias por tu honestidad. Si le da tiempo, creo que sí. Si le da tiempo de que Pablo, Jeremy, Sandra dice que sí, familia Karma dice que sí. Pues creo que Dios es un soberano amoroso que pienso que sí. Quisiera pensar que se dice Fabi Gaby, no lo sé. Dice Katy que no, Norma sí dice que no. Sí, pero da tiempo, sí, pero si da tiempo de pedir perdón. Grit dice, la Biblia dice que los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. Si dice, Señor, perdóname por esto que voy a hacer, es una pregunta. Denison dice que sí. María dice que no. Si un cristiano se suicida, la salvación de esa persona nunca tuvo lugar. Bueno, eso es una declaración muy, muy fuerte, Andrés, pero ya vamos a hablar de eso. Por ejemplo, si toma veneno y se arrepiente, ok. Si se pone una pistola en la cabeza, no puede hacer eso. Jonah Araya dice, Dios es el único que da o quita la vida, estoy de acuerdo, en asuntos de derecho, pero quita la vida, un montón de hombres en la historia han quitado la vida. ¿Qué pasa si mentí y luego me dio un infarto? Bien dice que no. Déjeme tratar de hilvanar un poco la respuesta porque evidentemente no es sencillo. Recordemos que es el suicidio, un homicidio, nada más que es un auto-homicidio. En otras palabras, tiene que ver con un asunto de matar a alguien, en este caso a uno mismo. El punto aquí, mis hermanos, y voy a decirles esto con todo el amor del mundo, el punto aquí no es qué es lo que vos o yo pensamos o lo que quisiéramos pensar. Ese no es el punto. El cristiano no se fundamenta en lo que yo desearía que pasara. El cristiano se fundamenta en qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice la palabra del Señor. Por eso los exhortaría hoy a recordar las palabras en la Biblia. La ignorancia mata, estoy parafraseando. Quien no conoce, el pueblo que no entiende, muere por falta de conocimiento. Entonces, vean lo que Jesucristo decía en Marcos 3. Es un pasaje para hablarlo. Marcos 3, verso 28 y 29, dice la palabra del Señor así. Jesús hablando, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se le perdonarán a todos por igual. Está hablando acerca del perdón de pecados, excepto
A quien blasfeme contra el Espíritu Santo, este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. ¿Qué es lo que estamos hablando? Jesús hizo una distinción entre dos pecados. Primero, todos los pecados, las blasfemias, las mentiras, los homicidios, usted póngale el nombre, todos los pecados, pero hay una segunda categoría, ¿sí? Y esa se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, que eso es para hablar de otro live porque es un tema amplio. Entonces yo preguntaría, y les pregunto a ustedes para que lo mastiquemos ahí en casa, ¿es el suicidio el pecado imperdonable que hablaba Jesús? Bueno, porque él lo aclaró. Él dijo, blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Entonces repito la pregunta, ¿es el suicidio el pecado imperdonable? Y la respuesta inmediata es, obviamente no. El suicidio es suicidio y el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que el suicidio no está en la categoría de pecado imperdonable. Por ende, debe estar en la otra columna, en la de pecados perdonables. Y dijo, todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual. ¿Se puede perdonar el suicidio entonces? La respuesta según Marcos es sí. Según Marcos, el suicidio sí se puede perdonar, al igual que la mentira, al igual que el homicidio, al igual que el adulterio, al igual que la deshonestidad, al igual que la lujuria. Usted póngale el nombre. Son pecados perdonables. Y aquí hago un paréntesis que no tengo esto en notas, pero se me viene a la mente. Mucha gente dice, no, uno es salvo cuando se arrepiente y confiesa cada pecado en su vida. Yo ahí discrepo un poco, y aquí tengo mi opinión personal, pero discrepo un poco, porque yo me pongo a pensar cuántos pecados, que han sido pecados reales, que han ofendido a mi Dios, cuántos pecados he pasado por alto y no he confesado. Señor, ¿será que hay cosas que yo no confesé? Que aún hay una mancha por ahí en el pasado. Y yo quiero pensar, y aquí si yo quisiera decir, ¿cuál es el concepto general de toda la palabra del Señor? Cuando Él dice que Él toma todos mis pecados y los envía hasta el fondo de la mar y no tiene más memoria de ellos. Y yo esta semana hablaba con mi esposa y justamente le hablaba de eso. Dios, ¿habrá pecados que no te he confesado, que están todavía en el stock? Ni siquiera me acuerdo cuáles son. Así tan mal y pecaminoso que ni siquiera me acuerdo cuáles son. Te pido, por favor, que si hay algo por ahí que yo no he confesado, que tú lo tomes tras la cruz de Cristo, Señor, y me perdones. Dios, tú conoces mi pecado. E inclusive cuando hablamos del pecado de la cruz y Él nos rescata de todas nuestras culpas, las que ya cometimos, las que estamos cometiendo, gloria a Dios, aún por las que vamos a cometer. Si usted me dice, no, es que no le dio tiempo para confesar el pecado o para arrepentirse, lo que me estás diciendo es, entonces el pecado, la salvación, perdón, es a base de obras, es a base de decirle pecado al Señor, cuando la salvación la entendemos, por lo menos la entiendo yo, como un acto de gracia del Señor, cuando yo pongo mi fe en Jesucristo y me arrepiento de mis pecados. Entonces, ¿se puede perdonar el suicidio? Creo que la respuesta según Marcos es sí. Dice XPX, hay pecados que ni me acuerdo. A mí me pasa igual, XPX. ¿No te parece trágico eso? Que tal vez a la luz de lo que estamos conversando, debiéramos un rato terminar el live y hablar con Dios y decirle, Señor, habrá cosas que no te confesé, que entiendo que eran pecados y que por mi naturaleza pecaminosa ni siquiera las confesé. Y te pido por favor que me perdones de esos pecados que ni siquiera me acuerdo y que nos presentemos completamente limpios delante de vos. Dice May Bravo, el Salmo 19:12 habla a David, a Dios, sobre los pecados que cometió y que no es consciente y se arrepiente de ellos. Bueno, ahí está la aclaración bíblica. Lucy dice, he escuchado que las personas que se suicidan duran más en entrar al cielo o a ser juzgados porque no cumplieron la voluntad de Dios respecto al tiempo que Dios decretó para que esa persona muriera. Lucy, te doy mi opinión personal, porque uno dice, he escuchado. Yo te preguntaría a vos, ¿lo escuchaste a dónde? Y aquí es importantísimo otra vez la fuente de nuestra construcción teológica y bíblica. ¿Realmente de dónde escuché eso? Otra vez, los que somos creyentes cristianos, nuestro fundamento de fe es la palabra del Señor. La Biblia no dice absolutamente nada de eso. La Biblia dice que si estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor. Eso quiere decir que una vez que morimos, inmediatamente estamos con Cristo para ser juzgados los que no son cristianos y para entrar al reino de los cielos los que sí somos cristianos, que también es otro tema amplísimo. Entonces, dice la familia,
Por eso debemos de pedir perdón constantemente. Creo que el arrepentimiento no es un ejercicio únicamente de una vez en la vida me arrepentí. Cada vez que metemos la pata, creo que tenemos que pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname por esto. No porque, y si no pido, me voy al infierno. No, no es por eso. Es porque es una disciplina buena en nuestras vidas. Pedir perdón cuando hemos cometido un pecado. Dice Ramsés 73, todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ramsés, tal vez si me pones la cita para comentar tu versículo. Y Nelson dice, no sé si está bien en la Biblia, pero confirmo que detrás de cada suicidio siempre existe un demonio incitando que suceda. Nelson, no sé si eso que vos decís es verdad. Yo me imagino que sí hay casos, o que debe de haber casos, pero yo no puedo a ciencia cierta decir eso es cierto, porque el ser humano ya de por sí tiene una naturaleza pecaminosa que le incita al pecado, y cuando desea y no obtiene, entonces mata para conseguir o para intentar conseguir, que es lo que decía Santiago al principio. Bueno, entonces la pregunta, ¿qué hora es? 7:58, ¿y cuánto me quedan? Me quedan 35 páginas, pero ya casi. Voy a ir un poquitito a un tema que me interesa y luego vamos cerrando con algunas conclusiones. ¿Pierde la salvación un cristiano que se suicida? Es una pregunta extremadamente relevante o que nos interesa mucho. Bueno, si es verdaderamente cristiano, y no se desconecte ahorita porque si no va a perderse lo que quiero decir. Escuchen esto. Si es verdaderamente un cristiano, no se pierde, porque él mismo fue perdonado. Según Marcos 3, si es verdaderamente un cristiano, no se pierde. Pero creo que entonces estamos haciendo mala pregunta. Creo que la pregunta no es, ¿pierde la salvación un cristiano que se suicida? Creo que la pregunta debiera ser, ¿puede un cristiano suicidarse? Otra forma de decirlo, ¿puede un suicida ser cristiano? Y esta pregunta no la estoy respondiendo, la estoy haciendo nada más. Esta pregunta no se responde con facilidad. Es una pregunta del corazón, es una pregunta del alma, es una pregunta que posiblemente únicamente Dios y esta persona sepan, porque es una pregunta cargada de emoción, es una pregunta muy emotiva, porque cuando una familia ha pasado por ese momento trágico y profundamente doloroso, la intención de todos es aliviar el peso, todos queremos aliviar el peso, y aún pastores como su servidor tratan de no pensar en esos términos para no lastimar más el corazón de la por sí ya lastimada familia. Pero un suicidio, mis hermanos, por lo menos, me genera dudas y preguntas que se ponen sobre la mesa. Porque el suicidio, al igual que el rompimiento de cualquier otro mandamiento, me hace pensar lo que hay en el corazón de las personas. Jesús decía, por sus frutos los vamos a conocer. Yo puedo conocer, digamos que en parte, una especie de sombra, tu vida o la mía espiritual por las acciones que hacemos. Y cuando una persona se quita la vida, no voy a decir que está a un lado o del otro, pero por lo menos hay una sombra de duda, una sombra a su alrededor que me está diciendo qué onda con esta persona, por qué hizo lo que hizo. Por eso es que digo que el suicida por lo menos me genera preguntas a nosotros. Y hay un pastor apellido Conway que ponía este ejemplo y se los quiero dar a todos ustedes. Él hacía la pregunta, ¿puede un cristiano lleno de avaricia, tomar un arma, entrar a un banco, robar al cajero y mientras se da el robo, disparar sobre el cajero y lo mata? ¿Irá ese cristiano al cielo? Y la respuesta es muy simple. Si es cristiano, de seguro que irá al cielo. ¿Por qué? Porque es cristiano. Pero me genera una sombra de dudas y de pensamientos. Y la pregunta que me genera es, ¿por qué un cristiano haría eso? ¿Por qué? ¿Se animaría a que su avaricia fuera tan grande que se meta a un banco a robar y que en este robo mata a alguien? Son preguntas que estoy haciendo nada más. Y no hablo solamente del suicidio. ¿Por qué un cristiano mataría a alguien? ¿Por qué un cristiano sería un chismoso? ¿Por qué un cristiano sería infiel? ¿Por qué un cristiano odiaría a la iglesia? ¿Por qué? Si la naturaleza transformada de Cristo es distinta, ¿por qué un cristiano haría esa clase de cosas? Son solo preguntas que estoy haciendo nada más. Estoy consciente que este live va a dejar muchas preguntas que no voy a responder. Estoy consciente. Entonces, los pensamientos suicidas, por lo general, van acompañados de pensamientos de soledad, de pensamientos de dolor por lo que se sufre, de pensamientos de que nadie puede identificarse con él o con ella. Y aquí juega un papel extremadamente importante un concepto, y es el concepto de la comunidad. La comunidad es importantísima en la vida de un suicida. Alguien hablaba eh, acerca de
Cómo las personas suicidas, por lo general, aunque tengan gente alrededor, se sienten aisladas y demás. Eso pasa todo el tiempo. Los expertos, no yo, pero los expertos dirán que la gran mayoría de suicidas se sentían solos, aunque tuvieran gente alrededor. Y ahí entra a jugar una familia que Dios instituyó, que se llama la iglesia. Ahí entramos nosotros, señores, a jugar como acompañantes, como personas en quien se puede descargar el dolor. Porque yo personalmente, yo no conozco las profundidades de la tristeza de una persona o de su angustia, no la conozco. Pero sé que cuando nos separamos de Dios, la esperanza toma un tono gris y nos mueve la soledad. Son las palabras de Jesucristo en Juan 15, cuando dijo, ustedes separados de mí, nada pueden hacer, pero el que permanece en mí lleva mucho fruto. No quiero sobresimplificar esto, pero escuchen lo que dice, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Por lo tanto, no se separen de mí. Esa es la instrucción tácita que Jesucristo da. Entonces no se separen de mí, porque separados de mí nada pueden hacer. El que permanece en mí, dijo Jesucristo Juan 15, lleva mucho fruto. Así que quiero ir aterrizando con una exhortación. Estoy consciente que hay un par de preguntas que no he respondido. Me quedo un rato más respondiéndolas. Pero quiero terminar con una exhortación a la luz de esto que brevemente hemos tocado. Vean, si los pensamientos, escúchenme bien todos, si los pensamientos suicidas están en la mente de un no cristiano, sepan que el suicidio no alivia los problemas. En lugar de aliviarlos, están entrando a horrores más allá de su imaginación, porque no son cristianos y pasarán de vida a muerte eterna. Me ahorro los problemas de la vida, pero entro a una serie de problemas mucho más grandes y mucho más profundos. Y si los pensamientos suicidas están en la mente de un cristiano, pensemos, ¿son esos pensamientos realmente fruto de una vida centrada y cerca de Dios? Los pensamientos suicidas que yo interiorizo, como hablaba ahora una amiga nuestra aquí en el chat, de que sentí esto, pero que uno pueda de pronto racionalizar y decir, estos son pensamientos de una vida centrada y cerca de Dios. Porque con esos pensamientos no desechados, ¿estamos honrando o no estamos honrando al Señor? Por eso juega tan importante el asunto de la comunidad, mi acercamiento a Dios, que mi mente esté siendo regenerada constantemente, para que cuando vengan esos pensamientos o estos deseos no cumplidos, yo tenga a quien buscar en todo momento. Esto no es terapia, no estoy hablando de consejería en este momento, estoy dando las generalidades del tema. Porque todos son ejemplos, todos los ejemplos, al menos los bíblicos, apuntan a personas perdidas en un desierto espiritual. No quiero hacer una regla de esto, pero todos los ejemplos bíblicos apuntan a personas perdidas en un desierto espiritual. Así que por favor no me pregunten si fulanito, menganita que usted conoce está en el cielo o no, porque la respuesta es no lo sé, no tengo idea. Pero lastimosamente la acción suicida, por lo menos, deja una sombra de duda que nos tiene que hacer pensar un poquito. Empecé diciendo que el tema es sensible y por eso esto no es una consejería. Pero quiero que pensemos en cosas que tal vez no hayamos pensado. Y además, iglesia, escúcheme por favor, y le hablo a mi iglesia, Cristo viene, rápidamente. Quiero que seamos misericordiosos con los que sufren y extendamos compañía, que extendamos palabras de esperanza, una que únicamente se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Podemos ser personas que extendamos palabras de esperanza en el Señor. Leo un par de cositas y luego vamos aterrizando. Se perdona si uno se arrepiente, pero si uno se mata, ¿en qué momento hay perdón? María, el perdón, que estoy viendo tu pregunta, el perdón no se dio en el momento que yo cometí el pecado. El perdón se da, y esto los papás debiéramos de entenderlo bien. Cuando un hijo es mío y él dice, papá, cada situación que yo hago debo de pedirte perdón. Sí, creo que sí, es una buena disciplina, pero habrá algún perdón que vos no me perdones si no te pido perdón. Y aquí entramos a atender a Dios como un padre. Mi respuesta como papá es no. No, los pecados de mi hijo contra mí son pecados que aunque él no me pidiera perdón, yo los perdonaría. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Porque es mi hijo. Y es lo que justamente habla la Biblia, que él tomó nuestros pecados. ¿Cuáles? Todos. ¿Cuándo los tomó? El día que me arrepentí de mis pecados y que entregué mi vida a Jesucristo. Ese día tomó todos mis pecados, los pasados, los presentes, los futuros, todos los tomó y los tiró al fondo de la mar. Y no tendrá más memoria de ellos. ¿Para qué quiere que me arrepienta? Porque es una disciplina donde reconozco mis cosas y donde justamente al reconocer me pongo en el camino correcto y voy creciendo y madurando
justamente trabajar de la mano con el Señor. Dice José Esteban, ¿qué piensas de la eutanasia? Ese es otro live, José, perdóname, no, leí tu pregunta, pero no la voy a responder porque es un tema intrincado. Hay muchas aristas que de pronto podría darte. Dice Raúl y Fernando, nosotros somos cristianos y nuestros pecados fueron perdonados en la cruz por el sacrificio de Cristo. Los parámetros de salvación del Antiguo Testamento quedan invalidados por la gracia de Cristo. Bueno, yo creo que los parámetros de salvación siempre han sido los mismos. Es nuestra fe puesta en Cristo Jesús, arrepentimiento de pecados, y también creo que fueron en la cruz pagados por los que somos hijos de Él. ¿Cuáles pecados? Y que hay una parte que esta vez a mí nos cuesta entender. Uno dice, no, pecado cometido, ahí va, de a poquito va perdonando el Señor. Yo no creo eso. Yo creo que cuando Él me toma, perdona todos mis pecados, como decía Marcos 3. Dice Ali Glory, creo que lo que se habla en 1 Juan 3:15 es la relación así Cristo vive en él. Bueno, Ramsés ponía la cita. Te cuento, Ramsés, que el contexto de 1 Juan es un contexto de cuando Juan está diciendo, ustedes son hijos de Dios y debieran demostrarlo. ¿Sí? No es posible que una persona que se diga hijo de Dios haga esto y lo otro. Y entonces hace una diferenciación de personas. Están los que han nacido de nuevo y los que no han nacido de nuevo. Y luego dice, hay unos que cometen pecado, que somos los cristianos. Hay otros que viven en el pecado, esos son los no cristianos. Y la expresión cometer pecado o vivir en el pecado son cosas diferentes. Gabriel dice, yo la pregunta que me haría es, ¿será que el Espíritu Santo nos dejaría cometer el acto de suicidio siendo realmente cristianos? Te pregunto con otra pregunta, Gabriel, ¿será que el Espíritu Santo nos dejaría cometer el acto de mentira siendo realmente cristianos? ¿De egoísmo siendo realmente cristianos? ¿De chisme siendo realmente cristianos? No voy a responderla, pero ahí queda en el aire. XPX dice, también si esa persona realmente es cristiano de verdad, pero tampoco podemos generalizar a todas las personas porque no sé. Yo no soy nadie para juzgar u opinar sobre la vida de alguien. Bueno, XPX, te digo algo, no quiero caerte mal, pero yo creo que sí puedo juzgar y opinar porque tengo el texto bíblico. Cuando hablamos de juzgar, y eso lo hablamos en otro live, no estoy hablando de decirle a la gente cómo tiene que vivir. Juzgar lo que dice es, a la luz de lo que la Biblia dice, yo sí puedo comparar tu vida. Yo sí puedo saber si vos o yo o Juan o Pepe o quien sea dan frutos dignos de arrepentimiento, porque tengo el texto bíblico que me dice cuál deberían de ser esos frutos dignos de arrepentimiento. No para decir, usted no es cristiano. Yo no puedo decir eso. Yo puedo decirte, vos no pareces cristiano, o vos sí pareces cristiano, pero la profundidad de tu corazón únicamente la conoces vos y la conoce Dios. Señores, vivimos en un mundo donde el suicidio se está llegando a niveles de pandemia. Y creo que tenemos que cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos, a la gente que conocemos. Si bien, como decía Raúl, yo no soy responsable de la vida de aquel que se quita la vida de aquel otro, no soy responsable de por lo menos externarle la esperanza que a mí me ha permitido no tener que pensar en esas cosas. Que en medio de mis problemas emocionales o lo que sean, a mí me ha permitido decir, no, mi mirada puesta en el Señor. Y como decía Habacuc, famoso Habacuc, vean, aunque llegue un momento donde yo no tenga nada, estoy parafraseando a Habacuc, y que yo no tenga nada alrededor, y se me haya acabado todo, y la familia me haya dejado, y todo el escenario sea completamente lúgubre, a pesar de todo esto, me regocijaré en mi Señor y estaré con Él en todo momento. Entonces, por eso es que he dicho muchas veces, quien tiene a Cristo, lo tiene todo. Y deberíamos pensar en que sí, Esteban, pero no tengo salud. Lo lamento mucho y te abrazo desde acá, pero si tenés a Cristo, la salud no es un obstáculo para la vida eterna. Sí, Esteban, pero en medio de pandemia estoy mal económicamente. También lo entiendo, como viven hoy miles de personas, pero a pesar de que no tuviera absolutamente nada, aún tengo a Cristo. Y por eso Pablo dice, que son palabras muy poéticas, pero muy duras teológicamente. Si vivo, para Cristo vivo. Si muero, de lo que sea, si muero, estoy con Cristo también. Sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Así que los animo a que podamos ser personas que extienden misericordia para con otras personas. Dice José, a ver qué dice, suave, dice, ¿qué quiere decir que si alguien se suicida es perdonado? Bueno, tendríamos que arrancar desde el live de nuevo, José, porque no conozco la condición de esa persona, si era cristiana o no. Si es cristiano, sus pecados son perdonados. Pero mi pregunta es, ¿por qué un cristiano haría eso? Entonces, la pregunta siguiente es, ¿sería realmente cristiano esa persona que se suicidó? Ahí mi respuesta es, no sé.
pero sí sé que el suicidio no es el pecado imperdonable, como lo dijo Marcos 3. Pero también uno pregunta, ¿por qué una persona, si realmente vive en Cristo y es cristiana, por qué optaría por el suicidio? Son preguntas que hago, recuerden nada más. Dice ESF, el suicidio es un tema complejo, sí, lo entiendo, estoy de acuerdo con vos, y Dios es el que conoce los corazones, también estoy de acuerdo con vos. Teresa dice, siempre el viejo hombre está en mí, solo su gracia me sostiene para hacer lo mejor espiritualmente. A menos la gracia de Dios. Por eso, Teresa, no te apartes de Cristo. Sin Cristo, separados de Él, nada puedes hacer. Sin Cristo, sus deseos ya no son los tuyos. Deseas un montón de cosas que no logras obtener y a través de eso entramos en el tema del que estamos conversando. Dice Keren Mora, dudas en la mente del cristiano. Perdón, Keren, no te entendí qué es eso, qué es esa expresión. Es muy peligroso pensar en el suicidio. El enemigo se aprovecha de esto, poniendo dudas en la mente del cristiano. Por eso es que Pablo dice en Filipenses 4, todo lo que sea bueno, lo amable, lo de buen nombre, lo que tiene virtud. Si hay algo bueno, por favor, piensen en esas cosas. Y por eso la Biblia habla tanto de meter la palabra del Señor en la mente nuestra, para que no haya espacio para pensar en cosas que no debiéramos estar pensando. Todo esto. Te entiendo, Lenny, y te digo un par de cosas. Número uno, está bueno que averigüemos del tema y que averigüemos del tema desde una perspectiva bíblica para saber qué es lo que dice la palabra del Señor. Así que los motivo, los animo a que ustedes y yo podamos bíblicamente decir qué es lo que dice la palabra del Señor. No lo que yo creo, no lo que yo siento, lo que a mí me parece y quisiera que fuera, no. ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice? He sacado muchos versículos hoy que espero que esclarezcan el tema, pero siempre depende de decir qué es lo que la Biblia dice al respecto. José Vargas dice, es peligroso que un cristiano piense que si es perdonado, lo impulse a suicidarse, me imagino. Sí, por supuesto, José. Sí. Lo que quisiera pensar es por qué un cristiano va a contemplar el suicidio si tenemos esperanza en Cristo. ¿Estás triste? Busca ayuda. Estás pasando por una depresión, busca tu comunidad y si es algo químico, tienes que ir al médico que te ayude. No podemos permitir que esos pensamientos, y mi intención jamás en la vida con lo que estoy diciendo es motivar a nadie a nada, jamás en la vida. Que es una de las cosas que ahora mencionaban al pastor MacArthur en Estados Unidos. No quiero absolutamente nada de eso. Lo que quiero simplemente es que podamos pensar, ¿es el suicidio un pecado perdonable? Sí, la Biblia dice que sí. ¿Debiera un cristiano caminar en ese camino? Por supuesto que no. Eso no son cosas frutos de arrepentimiento. Por supuesto que no. Bueno, estoy buscando aquí porque en el chat directo hay otras preguntas que ni ahorita las estoy viendo nada más. Que ya me da chance. Mis hermanos, voy a terminar cómo va a quedar el rato que sea necesario para que hablemos. Como iglesia tenemos que, número uno, nutrirnos nosotros para tener claro qué es lo que creemos y hacia dónde caminamos, deseos en nuestra mente adecuados, alineados a la voluntad del Señor, y por el otro lado, luego compartir esto con otras personas, en el caso mío, con mi esposa, con mis hijos, con la congregación, que realmente nuestro deseo siempre esté alineado a la voluntad, a la palabra del Señor, que es la que justamente puede darnos eso de permanecer por siempre con Cristo. Nuestra posición como iglesia no es andar diciendo quién se va al cielo y quién se va al infierno. No, es ayudar y bendecir y dar esperanza a personas que están sin esperanza en este momento, y eso únicamente lo da Cristo Jesús, no lo da los pensamientos positivos, no lo da los libros de superación personal, lo da únicamente la persona de Cristo Jesús. Así que me quedo con los que quieran quedarse un buen rato. Mientras tanto me despido, que tengan todos una excelente noche. Nos vemos el fin de semana. Chao.